me llamo Claire Adams. Tengo 27 años y la semana pasada me gradué con un MBA de Stanford, algo que nadie en mi familia jamás se imaginó que podría lograr. Podrías pensar que eso me convertiría en la hija favorita, la niña de oro de la familia. Pero en la casa de los Adams, siempre he sido la sombra. Mi hermana menor, Ashley, la futura doctora, es la joya de la corona de nuestros padres. Mientras tanto, yo solo soy la que está detrás de un escritorio, pagando cuentas por las que nadie nunca me dio las gracias. Durante años me repetí a mí misma que no importaba, que si trabajaba más duro, finalmente me verían. Pero en el fondo, siempre supe que era la oveja negra de mi propia familia. Lo que no sabía era que la noche que estaba destinada a celebrar mi éxito se convertiría en la noche en que todo se desmoronaría. La noche en que mis padres dirían algo tan cruel que rompería nuestra familia para siempre. Y en ese momento, me di cuenta de que la hija que ellos nunca quisieron estaba a punto de desaparecer de su vida para siempre. ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo tan cruel que no pudiste dejar de escucharlo en tu cabeza? Especialmente en un día que debería ser para celebrar tu vida y tus logros. Si esta historia te toca de alguna manera, tal vez tu voz pueda ayudar a alguien más a recuperar su valor. La cena se organizó en el Monacos, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Manteles blancos, candelabros ámbar, y un silencio elegante que olía a dinero y privilegio. Yo misma había reservado el comedor privado, pagué cada plato, cada botella de vino, cada cosa en esa mesa. No porque necesitara impresionar a alguien, sino porque después de años de equilibrar trabajos, préstamos y dudas sobre mí misma, finalmente quería celebrar algo que había logrado con mi propio esfuerzo. Recibí a cada invitado con una sonrisa que no llegaba del todo a mis ojos. Profesores, compañeros de trabajo, mi gerente de la firma de consultoría donde hice mi pasantía y donde justo me habían ofrecido un puesto a tiempo completo. Amigos de la escuela de posgrado, todos radiantes de orgullo. Luego llegaron mis padres, Susan y Robert Adams. Como siempre, fashionably late, vestidos impecables, pulcros, como si ellos fueran los que estuvieran siendo honrados esa noche. No trajeron flores, ni siquiera una tarjeta. Ashley no vino. Estaba en turno en el hospital, aparentemente. O tal vez simplemente no quiso aparecer en algo que no tenía nada que ver con ella. Presenté a mis padres con todos. Hubo apretones de mano firmes, palabras amables, cumplidos que yo había esperado escuchar de ellos durante años. Debes estar tan orgullosa de Claire, dijo uno de mis profesores, sonriendo cálidamente, sin saber lo que realmente significaba ese día para mí. La cena comenzó con risas forzadas y conversaciones amables. Yo trataba de disfrutar cada momento, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Cada plato que servían parecía más caro que el anterior, cada sorbo de vino más elegante, y yo solo quería que esta noche fuera un recuerdo de todo lo que había logrado. Todo parecía perfecto, hasta que llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Mis padres, después de sentarse con la postura impecable que siempre usaban para mostrar superioridad, me miraron, sin ninguna preparación, soltaron algo que me dejó helada: qué lástima que hayas nacido. Todo mi mundo se detuvo por un segundo. Los candelabros, las copas de cristal, las risas lejanas de los demás invitados, todo desapareció. Mis manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Era imposible. ¿En serio acababan de decir eso? ¿En el día que era para celebrarme a mí, para reconocer todo mi esfuerzo? Me sentí invisible, pequeña, como si todo lo que había logrado desapareciera en un segundo. Podía escuchar la voz de mi hermana, aunque no estaba presente, resonando en mi cabeza: ella siempre fue la favorita. Y yo siempre fui la que debía quedarse atrás, la que nunca merecía un elogio de verdad, la que siempre estaba sola en sus logros. No podía respirar. Intenté sonreír, fingir que no me dolía, pero no pude. Porque estas palabras no eran solo crueles, eran una sentencia. La hija que ellos nunca quisieron estaba siendo eliminada, borrada de su historia, de su orgullo, de su memoria. Y esa noche entendí algo que me cambiaría para siempre: no necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo, algo se liberó. No era rabia ni tristeza, era claridad. Finalmente entendí que yo podía desaparecer de su mundo, sí,
pero no desaparecería de mi propio mundo. Porque lo que había logrado, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada miedo que enfrenté, todo eso era mío y nadie podría arrebatármelo. Los invitados empezaron a notar mi silencio. Algunos me miraban confundidos, otros trataban de suavizar la situación con comentarios amables, pero yo ya no escuchaba nada. La única voz que importaba era la mía. Me levanté lentamente, sentí todas las miradas sobre mí y dije, con una calma que ellos no esperaban: si mi existencia les resulta un problema, entonces tal vez sea momento de que vivan como si nunca hubiera existido. Yo ya no necesito su aprobación. El silencio que siguió fue absoluto. Mis padres estaban boquiabiertos, no sabían qué decir. Y yo, por primera vez, sentí algo que nunca antes había sentido: libertad. La libertad de dejar atrás la sombra que ellos me habían impuesto, la libertad de ser la protagonista de mi propia historia. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida del restaurante, con cada paso sentí cómo se desvanecía el peso de años de desprecio y rechazo. No lloré, no grité, no rompí nada, solo caminé, segura de que mi valor no dependía de su aprobación. Esa noche, la hija que nunca quisieron finalmente se encontró a sí misma. Mientras salía del restaurante, las luces de Del Monaco se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia ligera que empezaba a caer. Cada gota que tocaba mi rostro parecía limpiar años de resentimiento y dolor acumulado. Caminaba despacio, disfrutando de la sensación de estar sola, pero libre. Por primera vez en mi vida, no necesitaba su aprobación ni sus palabras vacías para sentirme valiosa. En mi mente, repasé todos esos momentos en los que me sentí invisible en mi propia casa. Las cenas donde solo hablaban de los logros de Ashley. Los cumpleaños donde yo siempre recibía la sombra de atención y nunca un verdadero te queremos. Los días de enfermedad donde yo me encargaba de todo sin que nadie me lo agradeciera. Todo eso había estado presente, pero ahora parecía lejano, como si otra persona lo hubiera vivido. Me detuve frente a una vitrina con luces cálidas que iluminaban la calle, y recordé a mis profesores y amigos que se habían venido a celebrar conmigo. Ellos sí me veían. Ellos sí valoraban mi esfuerzo. Sentí una ola de gratitud mezclada con tristeza, gratitud por quienes sí me apoyaron, y tristeza por los que nunca lo harían. Decidí llamar a mi mejor amiga, Laura, para contarle todo. Mientras hablaba, las palabras fluyeron solas, y por primera vez no tenía miedo de mostrarme vulnerable. Le conté cómo mis padres me habían dicho esas palabras crueles, cómo me sentí invisible y borrada, y cómo algo dentro de mí había cambiado para siempre. Laura me escuchó sin interrumpir, y al final me dijo: Claire, no dejes que ellos definan quién eres. Lo que hicieron dice más de ellos que de ti. Suspiré y colgué, sintiéndome más ligera. Caminé un poco más, y pensé en todos los sueños que aún tenía por delante: proyectos, viajes, oportunidades laborales, y sobre todo, construir relaciones que realmente me valoraran. Por fin comprendí que mi vida no dependía de ellos, que podía crear un mundo donde mi voz, mi esfuerzo y mi existencia fueran reconocidos y celebrados. Esa noche, llegué a mi departamento y me miré al espejo. Vi a Claire, la mujer que había trabajado incansablemente, que había logrado cosas que muchos solo sueñan, y que finalmente entendía su propio valor. No había lágrimas ni rabia, solo una sonrisa tranquila y segura. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que cada paso lo daría para mí misma, no para ganar la aprobación de alguien que nunca la daría. Y así, en la quietud de mi departamento, entendí algo que cambió mi vida: a veces, las palabras más crueles pueden ser la chispa que te enciende, que te hace finalmente verte a ti misma y darte cuenta de que no necesitas la aprobación de nadie para brillar. Esa noche, la hija que nunca quisieron dejó de ser una sombra y empezó a ser luz. Al día siguiente, mientras desayunaba sola en mi cocina, con la taza de café caliente humeando frente a mí, me di cuenta de algo importante: el daño que mis padres podían causar ya no tenía poder sobre mí. Podían intentar ignorarme, despreciarme o incluso intentar borrar mi existencia de sus recuerdos, pero no podían borrar todo lo que había construido con mis manos. Decidí tomar el control de mi historia de una manera más concreta. Abrí mi computadora y empecé a escribir un correo a todos mis amigos cercanos y compañeros de trabajo que habían estado en la cena, explicando lo que había pasado, pero también compartiendo cómo me sentía.
lo que había aprendido y cómo pensaba seguir adelante. No era un mensaje de rencor, era un mensaje de libertad. Quería que supieran que incluso en los momentos más crueles, uno puede encontrar su fuerza y redefinir su valor. Mientras escribía, recordé todas las veces que me había sentido insegura por compararme con Ashley. Todos esos días, todos esos logros que parecía que no contaban, de repente tenían sentido. Cada sacrificio, cada noche en vela estudiando, cada rechazo que había superado, todo formaba parte de la persona que era hoy. Y esa persona merecía ser celebrada, reconocida y, sobre todo, respetada. Esa misma tarde, decidí tomar un paseo por la ciudad. El aire fresco me dio claridad y la sensación de movimiento me hizo sentir viva. Caminé por parques, pasé frente a librerías y cafeterías, observando cómo el mundo seguía su curso sin que mis padres tuvieran ningún control sobre mi felicidad. Sentí una mezcla de paz y determinación, la paz de saber que ya no dependía de ellos, y la determinación de no volver a dejar que nadie me hiciera sentir menos. En los días siguientes, comencé a planear un viaje sola, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por miedo o por esperar la aprobación de alguien. Esta vez, no necesitaba permiso ni aprobación. Compré los boletos, planeé la ruta y me imaginé explorando lugares nuevos, conociendo gente, viviendo experiencias que serían solo mías. Cada detalle que planeaba me hacía sentir más fuerte y más viva, más dueña de mi propia historia. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar un cambio interno que nunca había experimentado antes. Ya no me afectaban los comentarios crueles, ya no buscaba la validación de quienes nunca la darían, y cada pequeño logro que alcanzaba me llenaba de orgullo auténtico, no impuesto por expectativas ajenas. Aprendí que el amor propio no es un destino, es una construcción diaria, un hábito que se fortalece con cada decisión de valorarse a uno mismo por encima de cualquier juicio externo. Y así, lentamente, fui reconstruyendo mi vida sobre mis propios términos. Las palabras de mis padres ya no eran un peso sobre mis hombros, eran solo un recordatorio de que podía elegir mi propio camino. Por primera vez, entendí que mi existencia no estaba definida por su aprobación, sino por mi capacidad de reconocer mi propio valor y vivir conforme a mis sueños. Esa hija que nunca quisieron dejó de ser su sombra. Se convirtió en alguien que se respeta, que se ama y que sabe que la verdadera fuerza no viene de ser reconocida por otros, sino de reconocer tu propia grandeza. Un MBA en Stanford no es poca cosa, dijo uno de los invitados con una sonrisa genuina. Mi mamá soltó una risita suave, de esas que parecen amables pero que en realidad cortan como una navaja, y respondió. Ah, claro, estamos orgullosos de las dos. Pero Ashley, la menor, ella está en la escuela de medicina, trabajando turnos larguísimos en urgencias, salvando vidas. Eso sí es un impacto real. Por un instante, se hizo un silencio raro, de esos que se sienten hasta en el aire. Podías escuchar cómo los cubiertos dejaban de moverse. Yo me quedé con la sonrisa congelada, fija, como si alguien la hubiera clavado en mi cara con alfileres. Por dentro, mi pecho se apretaba, pero me repetía una y otra vez, no llores aquí. Unos minutos después, mi gerente se levantó para hacer un brindis. Levantó su copa y empezó a hablar de mí con una sinceridad que me conmovió. Quiero reconocer a Claire, su ética de trabajo es increíble. Lideró a un equipo de pasantes, mantuvo el proyecto unido bajo presión. Es una de las jóvenes consultoras más brillantes con las que he trabajado. Estoy seguro de que va a lograr grandes cosas. Los aplausos fueron fuertes, sinceros, llenos de cariño. Yo volteé hacia mis padres, buscando en sus rostros aunque fuera una chispa de orgullo. Mi papá soltó una risa corta y dijo. Sí, es inteligente, claro, pero Ashley, ella está allá afuera salvando vidas todos los días. Ese tipo de orgullo no tiene precio. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Era como si hubieran ensayado cada palabra, como si mi existencia solo sirviera de antesala para la estrella principal, Ashley, la salvadora. Algunas personas en la mesa se miraron entre sí con incomodidad. Una de mis compañeras, bendita sea, se inclinó un poco hacia mi madre y le dijo con suavidad. Aún así, debe sentirse muy orgullosa de Claire. Es un logro impresionante. Mi madre sonrió apenas, esa sonrisa tensa que no llega a los ojos. Está bien,
supongo. Y antes de que pudiera respirar, mi padre intervino otra vez, girando la conversación hacia Ashley y sus guardias nocturnas, sus rotaciones en el hospital, los pacientes que había atendido. Comparado con una doctora, dijo encogiéndose de hombros, un MBA no se siente igual. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Fue como si todo el dolor acumulado durante años hubiera estado esperando ese momento para explotar. Me levanté tan rápido que la silla raspó el piso con un ruido que pareció un grito. El restaurante se quedó en silencio absoluto. Mi voz no tembló, como pensé que lo haría. ¿Tienen idea de todo lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí?, dije, mirando directamente a mis padres. ¿Saben cuántas noches no dormí? ¿Cuántas horas trabajé mientras estudiaba solo para no ser una carga para ustedes? Mi madre frunció los labios en una línea delgada, como si quisiera borrar mis palabras del aire. Mi padre me miraba con esa expresión de siempre, como si yo fuera un problema más que él tenía que soportar. Seguí, sin detenerme, porque si paraba un segundo, el dolor me iba a ahogar. Yo pagué la colegiatura de Ashley. Yo mandé dinero cuando les cortaron la luz. Yo me quedé sin cosas para que esta familia pudiera mantenerse. Y aún así, sigo siendo la que está detrás de un escritorio, la que no cuenta, la que no es suficiente. El aire se volvió pesado, denso, como si nadie pudiera respirar. Ya no hablaba para la gente en la mesa, hablaba para ellos, para las dos personas que habían pasado toda mi vida sin verme realmente. Si soy tan inútil como dicen, entonces díganme, ¿quién ha mantenido a flote a esta familia todos estos años? Mi padre se levantó, con la cara roja, los puños apretados. No gritó. No le hizo falta. Su voz salió fría, firme, y sus palabras me atravesaron como cuchillas. Desearíamos nunca haber tenido una hija como tú. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados soltaron un jadeo, otros simplemente bajaron la mirada. Yo me quedé ahí, de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hice. En cambio, sonreí. Una sonrisa cansada, rota, pero llena de decisión. Entonces considérense con suerte, dije con calma. Porque a partir de hoy, pueden vivir como si nunca la hubieran tenido. Y sin mirar atrás, tomé mi bolso, di media vuelta y caminé hacia la salida. Podía sentir las miradas detrás de mí, el silencio, la tensión, pero no me importó. Cada paso que daba era un paso lejos del dolor, lejos de la culpa, lejos de esa versión de mí que siempre había buscado amor donde solo había indiferencia. Al salir del restaurante, el aire frío me golpeó la cara. Y ahí, bajo la luz de la calle, me di cuenta de algo. A veces, perder a tu familia es la única manera de encontrarte a ti misma. Caminé por la acera mojada, dejando atrás las luces cálidas del restaurante y el murmullo de los invitados. Cada paso me hacía sentir más ligera, como si una carga invisible que había arrastrado toda mi vida se estuviera desprendiendo de mis hombros. La lluvia comenzaba a caer despacio, y las gotas frías en mi rostro no molestaban, al contrario, me sentía despierta, viva, consciente de cada latido de mi corazón. Me detuve frente a una vitrina iluminada de una cafetería que estaba cerrada, y por un momento me vi reflejada en el vidrio. Allí estaba Claire, la misma que había pasado años buscando la aprobación de sus padres, la que había trabajado noches enteras sin descanso, la que había pagado cuentas. Mantenido a la familia a flote y aún así había sido ignorada. Y sin embargo, en ese reflejo, había algo diferente, una determinación nueva, una fuerza silenciosa que antes no conocía. Recordé todos esos momentos en los que me había sentido invisible, los cumpleaños donde mi esfuerzo pasaba desapercibido, las cenas familiares donde solo celebraban a Ashley, los días en que mi voz parecía no importar. Todo eso, de repente, parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Esa noche había marcado un antes y un después. Saqué mi teléfono y llamé a Laura, mi mejor amiga. Necesitaba compartir lo que había pasado, soltar todo lo que llevaba dentro. Le conté, palabra por palabra, cómo me había sentido, cómo mis padres me habían dicho algo tan cruel que parecía que mi existencia no valía nada. Laura me escuchó en silencio, dejando que cada lágrima contenida se liberara en palabras. Claire, me dijo al final,
lo que hicieron tus padres dice más de ellos que de ti. No dejes que sus palabras definan quién eres. Mira todo lo que lograste, todo lo que eres, y no permitas que nadie te haga sentir menos. Colgué y respiré hondo. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que mi valor no dependía de quienes nunca me habían visto realmente. Me senté en un banco cercano, dejando que la lluvia me empapara, y por primera vez en años, sonreí sin miedo, sin vergüenza. Sentí que algo dentro de mí se liberaba. Empecé a pensar en los planes que siempre había postergado, un viaje sola, explorar nuevos lugares, invertir tiempo en mis proyectos, conocer gente que realmente me valorara. Todo eso ya no era un sueño lejano, ahora era posible. Cada decisión, cada paso que diera, sería solo para mí. Esa noche entendí algo fundamental. A veces, perder a quienes deberían amarte puede ser la chispa que te hace encontrarte a ti misma. Las palabras más crueles pueden ser el catalizador para descubrir tu fuerza. Yo ya no era la hija que ellos ignoraban, era Claire, dueña de su vida, de sus logros, de su historia. Mientras caminaba hacia mi departamento, sentí un calor nuevo en el pecho. Era la libertad, era la fuerza de saber que nadie podía robarme mi valor. Cada lágrima derramada, cada sacrificio, cada esfuerzo no reconocido, todo había valido la pena, porque me había llevado hasta este momento, al instante en que finalmente podía mirarme a mí misma y decir, con certeza: soy suficiente. Soy valiosa. Soy mía. Y en ese instante, bajo la lluvia, en medio de la ciudad que seguía su ritmo, supe que nada ni nadie podría arrebatarme la vida que estaba decidida a vivir. La hija que nunca quisieron había dejado de ser sombra, había empezado a brillar por sí misma. Al día siguiente, desperté con una claridad que nunca había sentido antes. El sol entraba por la ventana de mi departamento y me iluminaba, como si la ciudad misma me diera la bienvenida a una nueva etapa de mi vida. Preparé un café y me senté frente a la ventana, observando cómo la gente caminaba apresurada, ajena a lo que había pasado la noche anterior, y sentí que por primera vez yo tenía el control de mi propio tiempo. De mi propia historia. Decidí que ya no podía seguir viviendo con miedo al juicio de mis padres. Era hora de construir algo solo para mí. Abrí mi computadora y empecé a escribir un plan para mi futuro, proyectos que había soñado durante años, viajes que había pospuesto, oportunidades que antes ni siquiera me atrevía a considerar. Cada palabra que escribía me hacía sentir más fuerte, más viva, más dueña de mi camino. Recibí mensajes de algunos amigos y colegas de la cena, preguntando si estaba bien, ofreciendo su apoyo. Me di cuenta de que la gente que realmente importa es la que te ve, te escucha y te valora por lo que eres, no por lo que ellos esperan que seas. Sentí una gratitud profunda por ellos, y una determinación aún más fuerte de no volver a depender de quienes no me reconocían. Pasaron los días, y poco a poco empecé a hacer cambios concretos. Me inscribí en un curso que siempre había querido tomar, hice planes para un viaje sola a un lugar que siempre me había fascinado, y empecé a invertir más tiempo en proyectos profesionales que realmente me emocionaban. Cada paso me hacía sentir más viva, más libre, más auténtica. Un día, mientras caminaba por un parque, recordé todas las veces que me había sentido pequeña, ignorada y menospreciada. Pero esta vez no sentí dolor, sentí orgullo. Orgullo de mí misma, de todo lo que había logrado, de cómo había sobrevivido y seguido adelante a pesar de todo. Entendí que mi valor no dependía de la aprobación de mis padres, ni de nadie más. Mi vida era mía, y eso era suficiente. Empecé a crear un espacio seguro para mí misma, rodeándome de personas que me apoyaban y me inspiraban. Poco a poco, mis días se llenaron de risas sinceras, logros genuinos y una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Cada vez que recordaba las palabras de mis padres, ya no sentía dolor, sentía motivación, porque me recordaban cuánto había superado y lo fuerte que podía ser. Con el tiempo, comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo: las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las más poderosas. La traición, la indiferencia y el desprecio de quienes deberían haberte amado pueden ser la chispa que te impulsa a encontrarte a ti misma y a construir la vida que siempre mereciste. Así, paso a paso, construí mi nueva vida. La hija que nunca quisieron dejó de ser una sombra y se convirtió en alguien que se respeta, que se ama y que sabe que su valor no depende de nadie más.
Cada logro, cada sonrisa, cada decisión tomada para mí misma era una reafirmación de que finalmente, después de años de dolor y silencio, había encontrado mi propia voz y mi propia libertad. El sonido de una cuchara cayendo sobre un plato resonó en la habitación. Por un instante mi visión se nubló, pero no por lágrimas, era claridad. Todo se volvió claro de repente. Miré alrededor de la mesa y vi todos esos rostros sorprendidos, las personas que me respetaban por quien realmente era, mientras los que me habían criado acababan de borrarme de un solo golpe con una frase. Volteé hacia ellos, tranquila ahora. Y les dije, en mi mente más que en voz alta, si eso es lo que desean, entonces tal vez sea hora de que empiece a vivir como si nunca hubiera sido de ustedes. Y me levanté y caminé hacia la salida. Cada paso sobre el piso del restaurante sonaba como un pequeño tambor, firme y decidido. Si nunca fui querida, entonces tal vez era hora de vivir como si nunca hubiera sido su hija. Esa noche no lloré. No lloré al salir del restaurante. No lloré al llegar a la acera, escuchando mis tacones golpear el pavimento mojado bajo la llovizna suave, típica de Seattle. No lloré siquiera al llegar a mi departamento, quitarme los tacones y sentarme en silencio en la oscuridad de mi apartamento. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí mi teléfono y vi las llamadas perdidas de mis padres, 11 en total, y un mensaje frío que solo decía, nos avergonzaste. Espero que estés orgullosa de ti misma. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No por tristeza, sino por agotamiento. Porque esto no era algo de una noche. No era nuevo. Solo era el último titular de una historia que había estado repitiéndose toda mi vida. No estaba sorprendida. Solo estaba, finalmente, harta. De niña, yo era la chica que se mezclaba con el fondo, con el papel tapiz, mientras Ashley brillaba en el centro de la habitación. Solo hay 2 años de diferencia entre nosotras, pero la diferencia en cómo nos trataban era como si fueran vidas completamente distintas. Ashley recibía recitales de piano, trofeos por simplemente presentarse, fiestas de cumpleaños con pasteles de 3 pisos y globos que deletreaban su nombre en dorado. Yo, una vez recibí un pastel que decía, «Feliz cumpleaños, Asel». Y en la esquina, apretado, escrito a toda prisa, y Clare. Se convirtió en una broma familiar. Ellos se reían. Yo no. Pero sonreía de todas formas. Siempre sonreía. Aprendí desde temprano que los logros no importaban a menos que encajaran en su idea de orgullo. Cuando gané la competencia regional de matemáticas en la secundaria, llegué a casa radiante, sosteniendo mi certificado como si fuera un tesoro. Mi mamá ni siquiera levantó la mirada mientras doblaba la ropa. «Qué bien», dijo. «Pero Ashley está de voluntaria en el hospital». Eso sí es un impacto real. Impacto real era la frase que siempre usaban. Al parecer, solo cuenta si hay una bata blanca involucrada. Aún así, no dejé de intentarlo. Pensé que si tenía suficiente éxito, finalmente dirían las palabras que siempre quise escuchar. Estamos orgullosos de ti, Claire. Así que trabajé. Trabajé durante la licenciatura, 3 trabajos al mismo tiempo. Entre noches de estudio, pasantías, exámenes y llamadas telefónicas, me mantuve en movimiento. Cada sacrificio, cada esfuerzo, era para demostrar que valía la pena, aunque ellos nunca lo reconocieran. Después de años de estudiar, trabajar y sacrificarme, finalmente llegué a mi MBA en Stanford. Cada día había sido una lucha constante, despertarme temprano para estudiar antes de mis trabajos, trabajar hasta tarde mientras los demás dormían, renunciar a salidas, a fiestas. A momentos que cualquier otra persona daba por sentado. Cada esfuerzo estaba destinado a demostrar que yo también podía ser valiosa, que yo también merecía reconocimiento. La cena de graduación estaba lista. Del Monacos había quedado impecable para la ocasión, manteles blancos, candelabros ámbar, y el aire elegante que siempre parecía cargado de dinero y expectativas. Yo había pagado todo con mi propio dinero, cada plato, cada botella de vino, cada detalle. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque después de tantos años de esfuerzo, merecía celebrar algo que era totalmente mío. Cuando llegaron mis padres, como siempre fashionable latte, todo parecía calculado. Mis ojos se encontraron con los de ellos, buscando siquiera un gesto de orgullo,
un brillo de emoción que dijera, Claire, estamos orgullosos de ti. Pero lo que recibí fue otra vez la comparación con Ashley, otra vez esa frase que me hacía sentir invisible. Ashley está salvando vidas, eso sí es un impacto real. Sentí como todo el aire se volvía denso, como si la sala misma contuviera la respiración. Pero esta vez no estaba quebrada. Esta vez, algo dentro de mí estaba despierto, afilado y firme. No necesitaba su aprobación. No iba a permitir que un solo comentario de ellos borrara todo lo que había logrado. Mis colegas y amigos notaron la tensión, algunos intentaron suavizarla, otros miraban con incomodidad, pero yo ya no hablaba para ellos. Hablaba para mí misma, y hablaba para los que nunca me habían visto, mis padres. Me levanté de la silla. El raspido de las patas sobre el piso del restaurante sonó como un grito silencioso. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Y con voz firme, que ellos no esperaban, dije. ¿Saben todo lo que hice para llegar hasta aquí? Las noches sin dormir, las horas extras, los sacrificios que hice para mantener esta familia a flote mientras ustedes no veían nada, y aún así me tratan como si no valiera nada. No hubo lágrimas, no hubo súplicas. Solo claridad. Cada palabra que decía estaba cargada de toda la frustración y fuerza que había acumulado durante años. Les señalé, con calma pero firmeza, que si realmente creían que yo no valía, que ellos no habían criado a nadie valioso, entonces yo ya no les pertenecía. Y con eso, di media vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era una afirmación, soy mía, no de ustedes. Cada tacón golpeando el piso era un recordatorio de que, aunque me hubieran ignorado, yo seguía adelante. La lluvia de Seattle caía suavemente, empapando mi cabello y mi ropa, pero no me importaba. Respiré hondo y sentí algo que no había sentido nunca, libertad. La hija que nunca quisieron ya no estaba en la sombra. Finalmente estaba caminando hacia su propia vida, hacia un futuro que nadie podía decidir por ella, y con cada paso, el pasado perdía su poder sobre mí. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La luz del sol entraba por la ventana de mi departamento y me iluminaba de manera casi simbólica, como si la ciudad misma me estuviera dando la bienvenida a una nueva etapa de mi vida. Preparé café, me senté junto a la ventana y observé cómo la gente caminaba apresurada por la calle, ajena a todo lo que había pasado. Por primera vez, me sentí dueña de mi propio tiempo, de mi propia historia. Decidí que ya no podía seguir esperando la aprobación de quienes nunca me habían visto realmente. Era momento de construir algo solo para mí. Abrí mi computadora y empecé a escribir un plan para el futuro, proyectos que siempre había soñado, viajes que había postergado, oportunidades que antes ni siquiera me había atrevido a considerar. Cada palabra que escribía me llenaba de fuerza y determinación. Cada idea era un paso hacia la libertad que tanto había buscado. Recibí mensajes de amigos y colegas que habían estado en la cena, preguntando cómo estaba y ofreciendo su apoyo. Me di cuenta de algo fundamental. Las personas que realmente importan son las que te ven, te escuchan y te valoran por lo que eres, no por lo que esperan que seas. Sentí gratitud profunda por ellos, y a la vez una determinación aún más grande de no depender nunca más de quienes no me reconocían. Días después, comencé a hacer cambios concretos en mi vida. Me inscribí en un curso que siempre había querido tomar, hice planes para un viaje sola a un lugar que me fascinaba, y empecé a dedicar más tiempo a proyectos profesionales que realmente me apasionaban. Cada acción me hacía sentir más viva, más libre, más auténtica. Mientras caminaba por un parque cercano, recordé todas las veces que me había sentido invisible, ignorada y menospreciada. Pero esta vez no sentí dolor, sentí orgullo. Orgullo de mí misma, de todo lo que había logrado y de cómo había sobrevivido. Comprendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Mi vida era mía, y eso era suficiente. Poco a poco, fui rodeándome de personas que me apoyaban y me inspiraban. Mis días comenzaron a llenarse de risas sinceras, logros auténticos y una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Cada recuerdo doloroso, cada palabra cruel de mis padres, dejó de dolerme, ahora me recordaban mi fuerza, mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, entendí algo esencial: las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las más poderosas.
La traición, la indiferencia y el desprecio de quienes deberían haberte amado pueden ser la chispa que te impulsa a encontrarte a ti misma y construir la vida que siempre mereciste. Paso a paso, construí mi nueva vida. La hija que nunca quisieron dejó de ser una sombra y se convirtió en alguien que se respeta, se ama y reconoce su propio valor. Cada logro, cada sonrisa, cada decisión tomada para mí misma fue una reafirmación de que, después de años de dolor y silencio, finalmente había encontrado mi voz y mi libertad. Durante años trabajé sin descanso. Preparaba lattes a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el mundo apenas despertaba. Después de las clases limpiaba oficinas hasta que mis manos olían a cloro y mi espalda pedía descanso. Los fines de semana daba tutorías a los niños del vecindario, ayudándolos con sus tareas de matemáticas y lectura. Cada peso que ganaba no era para mí. Todo se iba directo a casa, para pagar los recibos atrasados, la renta, los medicamentos, o las necesidades infinitas de Ashley y su escuela de medicina. Nunca me preguntaron de dónde salía el dinero. Solo lo tomaban, como si fuera su derecho. Como si mi esfuerzo existiera únicamente para mantenerlos cómodos. Michael solía bromear diciendo que yo era la única persona capaz de calcular un presupuesto familiar más rápido de lo que podía calcular su propio valor. Siempre lo decía sonriendo, pero en sus ojos había algo más. Una tristeza suave, una empatía que venía de entender perfectamente cómo se sentía vivir sin reconocimiento. Michael, mi mejor amigo desde la universidad. El único que podía ver a través de mi fachada, el único que sabía cuando mi sonrisa era real y cuando era una forma de esconder el cansancio. Su historia no era igual que la mía, pero se parecía. Su papá había sido militar, estricto, duro, obsesionado con el respeto. Cuando Michael eligió el arte en lugar de ingeniería, su padre lo desheredó sin pestañear. Pero a diferencia de mí, Michael no siguió buscando aprobación. Un día, mientras tomábamos café en una banca del campus, me dijo algo que jamás olvidé. No puedes regar raíces muertas, Claire. No es tu culpa que ahí no crezca nada. En ese momento pensé que era solo un comentario cínico, una manera amarga de disfrazar el dolor. Pero ahora entiendo. Yo confundía lealtad con sacrificio, y pensaba que amar significaba aguantarlo todo, incluso cuando eso me estaba dejando vacía. Esa noche, después de la cena con mis padres, Michael me llamó. No contesté. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Pero escuché su mensaje una y otra vez. Claire, estoy orgulloso de ti. No solo por enfrentarlos, sino por haber tenido el valor de irte. Llámame cuando estés lista para volver a respirar. No estaba lista todavía. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Porque por primera vez en mi vida, alguien me dijo que estaba orgulloso de mí sin poner condiciones, sin comparaciones, sin expectativas. Por años había vivido con una esperanza frágil, la idea de que si seguía callada, si seguía trabajando duro, algún día mis padres se voltearían y finalmente me verían. Que al fin dirían, Claire, estamos orgullosos de ti. Esa esperanza era lo único que me mantenía de pie. Pero esa noche entendí algo nuevo. ¿Qué tal si la única forma de ser libre es dejar de intentar que te amen las personas que nunca lo harán? No me llevé mucho cuando dejé mi antiguo departamento. Solo lo necesario, mi laptop, algunas mudas de ropa gastada, mis libros favoritos, y una sola foto enmarcada de mis años de universidad. En ella estábamos Michael y yo, sentados sobre el pasto del campus, con vasos de café en las manos y sonrisas enormes, de esas que salen sin esfuerzo. Era de antes de que la vida se volviera tan complicada, antes de que olvidara cómo se sentía reír sin miedo. Me mudé a un pequeño departamento de una recámara en Bellevue. No era nada lujoso, piso de madera, paredes blancas y una gran ventana desde la que se veían árboles de maple alineados en una calle tranquila. Pero era mío. Pagado con mi dinero. Decorado según mis gustos. Sin Ashley, sin Susan, sin Robert. Solo Claire. La primera noche ahí no dormí. Me acosté sobre el colchón en el suelo, sin cama todavía, mirando el techo mientras escuchaba el silencio. Al principio me pareció vacío. Pero cuanto más lo escuchaba, más entendía que no era silencio. Era paz. Una paz tan profunda que me dolía reconocer que llevaba años sin sentirla.
Por primera vez en mi vida, no tenía que demostrar nada a nadie. No tenía que ser la hija buena, ni la responsable, ni la sombra de Ashley. Solo tenía que ser yo. Claire. Y en medio de esa calma, supe que algo nuevo estaba comenzando. Que la historia de la hija olvidada acababa de transformarse en la historia de una mujer que, por fin, aprendió a elegirse a sí misma. Los días siguientes fueron diferentes a cualquier otra etapa de mi vida. Me levantaba sin sentir ese peso en el pecho que había estado cargando durante años. Preparaba mi café mientras miraba por la ventana y veía cómo la ciudad despertaba, pero ahora era distinto. No tenía miedo, no buscaba aprobación, no esperaba señales de nadie más. Cada mañana era mía, solo mía. Comencé a llenar mi vida con cosas que realmente me importaban. Me inscribí en un taller de pintura que siempre había querido tomar, recordando las tardes que Michael y yo pasábamos dibujando sin preocuparnos por nada. Cada pincelada me hacía sentir más viva, como si pudiera recuperar una parte de mí misma que había estado dormida. También retomé proyectos profesionales que había dejado a medias, ideas que solo yo podía llevar a cabo. Era increíble lo diferente que se sentía trabajar para alguien que nunca me iba a juzgar, que nunca me iba a comparar con Ashley, con nadie. Cada avance, cada pequeño logro, me llenaba de orgullo genuino, un orgullo que no necesitaba validación externa. Poco a poco, mi mundo comenzó a cambiar. Conocí gente nueva, personas que me veían, me escuchaban y me valoraban por lo que era. Amigos que celebraban mis victorias sin hacer comparaciones, compañeros que reconocían mi esfuerzo, y sobre todo, Michael, siempre presente aunque a kilómetros de distancia. Su apoyo constante era un recordatorio de que existía un lugar donde podía ser yo, completa y sin miedo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi departamento, sentí algo que no había sentido en años: felicidad auténtica. Me senté en una banca, rodeada de hojas cayendo de los árboles, y cerré los ojos. Recordé los sacrificios, los momentos de dolor, las veces que me sentí invisible, y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí gratitud. Gratitud por mi fuerza, por mi resiliencia, por todo lo que me había llevado hasta ese instante. Decidí que no iba a vivir atrapada en el pasado ni en las expectativas de otros. Empecé a planear un viaje sola, algo que siempre había soñado. Elegí un destino, reservé mis boletos y me imaginé explorando nuevos lugares, conociendo gente, viviendo experiencias que serían solo mías. Cada pequeño detalle de ese viaje me hacía sentir poderosa, libre, dueña de mi vida. Con cada día que pasaba, entendía algo fundamental: la libertad no es solo escapar de quienes te lastiman, sino también construir algo propio, lleno de significado y alegría. La hija que nunca quisieron dejó de ser sombra. Ahora era alguien que se respetaba, que se amaba, que sabía que su valor no dependía de nadie más. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios de Bellevue, me senté en la ventana de mi departamento, con la brisa moviendo suavemente mi cabello, y supe que finalmente había comenzado la verdadera vida de Claire. No era la vida que ellos querían para mí, sino la que yo había elegido. Y esa elección era, sin duda, mi mayor triunfo. Con el paso de las semanas, mi rutina cambió por completo. Ya no estaba encadenada al miedo ni a la culpa. Cada mañana me despertaba con un propósito claro: vivir para mí, y no para la aprobación de nadie. Mis días se llenaron de actividades que me hacían sentir viva. Pintura, escritura, paseos por la ciudad, pequeñas cosas que antes parecían imposibles porque siempre estaba ocupada cuidando a otros. Empecé a reconectar con personas que me inspiraban y que realmente me valoraban. Algunos eran colegas de la universidad, otros amigos que había dejado en pausa por las exigencias familiares. Michael, aunque lejos, seguía siendo un pilar constante en mi vida. Hablábamos por horas, compartiendo sueños, miedos, risas. Él era la prueba viviente de que no todos los lazos estaban contaminados por la indiferencia o el desprecio. Decidí que era hora de explorar el mundo fuera de mis rutinas. Planeé un viaje sola, algo que siempre había soñado pero que nunca había permitido. Reservé mis boletos, empaqué solo lo necesario, y por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción genuina, sin miedo, sin ansiedad. El viaje no era solo geográfico, era simbólico, un paso hacia la libertad, hacia la versión de mí misma que siempre había estado esperando para salir.
Mientras caminaba por calles nuevas, respirando aire diferente y viendo lugares desconocidos, sentí como cada recuerdo doloroso, cada sacrificio, cada palabra cruel de mis padres se transformaba en fuerza. No era amargura lo que me acompañaba, sino claridad y determinación. Cada paso que daba era una declaración silenciosa: soy suficiente, soy valiosa y esta vida es mía. En ese tiempo también comencé a invertir en mis proyectos personales. Ideas que antes consideraba imposibles se convirtieron en metas alcanzables. Empecé a escribir, a planear negocios, a diseñar estrategias para crecer profesionalmente. Cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de orgullo porque sabía que era fruto de mi esfuerzo, de mi inteligencia y de mi perseverancia, sin depender de la aprobación de nadie más. Poco a poco, mi vida se fue llenando de momentos de felicidad genuina, cenas con amigos que me respetaban, paseos en parques donde podía simplemente respirar, tardes de café y risas compartidas. Y la sensación constante de que finalmente estaba construyendo algo propio, sólido y auténtico. Y en medio de todo esto, comprendí algo profundo: la verdadera libertad no es solo alejarse de quienes te lastiman, sino también aprender a crear tu propia felicidad, tus propios logros, tu propio mundo. La hija que nunca quisieron había dejado de ser una sombra. Ahora era Claire, una mujer que se respetaba, que se amaba y que sabía que su valor no dependía de nadie más. Cada día que pasaba, mi vida se sentía más ligera, más auténtica y más plena. Y mientras el sol caía y la brisa movía suavemente mi cabello, entendí que todo el dolor del pasado me había llevado a este momento, un punto de partida donde mi vida finalmente era solo mía. Y nada ni nadie podría arrebatarme eso jamás. A la mañana siguiente, abrí mi laptop y me conecté a mi cuenta bancaria. 3 pagos automáticos estaban programados para salir ese día: uno para la compañía de servicios de mis padres, otro para la matrícula de Ashley y otro para la hipoteca familiar. Respiré hondo y los cancelé todos. Mi mano tembló un poco al hacer clic en confirmar, pero sentí mi pecho más ligero que en años. No di explicaciones, no pedí disculpas. Simplemente era suficiente. Durante las siguientes semanas, empecé a construir una vida que no tenía que ver con nadie más que conmigo misma. El trabajo en la firma de consultoría se volvió intenso. Mi gerente me asignó un proyecto importante: la reestructuración de una compañía tecnológica Fortune 500. Me entregué por completo. Trabajaba hasta tarde, lideraba llamadas, resolvía problemas como si fuera algo natural. Por primera vez, no lo hacía para recibir aprobación. Lo hacía para mí. Y la gente empezó a notarlo. Me invitaron a más reuniones, preguntaban mi opinión, me escuchaban. Mi nombre empezó a circular, no como la hermana de Ashley ni como la hija responsable, sino como Claire Adams, la estrella en ascenso. Por las noches, llegaba a mi departamento tranquilo y silencioso. Compré un sofá gris suave, una lámpara con forma de rama de árbol y una librera alta para todos los libros que había guardado en cajas durante años. Planté suculentas en la ventana, encendía velas, ponía jazz mientras cocinaba para mí. Era indulgente. Era egoísta. Y se sentía increíble. Un sábado por la tarde, Michael apareció con una botella de vino y 2 bolsas gigantes de comida tailandesa para llevar. ¿Sigues respirando?, preguntó, entrando como si aquel lugar fuera suyo. Asentí. En realidad, creo que estoy empezando a vivir. Nos sentamos en el suelo, comiendo fideos y tomando un cabernet barato, riendo de historias de la universidad. Por un rato, todo fue simple, fácil, como la vida antes de que tratara tanto de demostrar que importaba. Me gusta este lugar, dijo él, mirando a su alrededor. Se siente como tú. Creo que todavía estoy descubriendo lo que eso significa, admití. Levantó su copa en un brindis, por descubrirlo. Chocamos los vasos, y sentí algo cálido crecer en mi pecho. No era orgullo. No era alivio. Era algo más tranquilo. Tal vez aceptación. O al menos, el comienzo de ella. Esa noche, mientras doblaba una manta sobre el respaldo del sofá, mi teléfono vibró. Mamá. Luego otra vez, papá. No había mensajes de voz, solo llamadas perdidas. Una tras otra, 10 en total. No contesté.
Ni siquiera escuché los mensajes. En su lugar, puse el teléfono en silencio, me acurruqué bajo la manta y miré por la ventana las luces intermitentes de la calle. Ellos querían silencio. Yo les di silencio. Pero ahora lo escucharían más fuerte que nunca. Entonces escuché un golpe en la puerta. No era el tipo de golpe que esperas, no era tímido ni educado. Era fuerte, insistente, decidido. Ese golpe no pedía permiso, exigía atención. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo rápido, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado por todo lo que había vivido y ligero porque, por primera vez, sabía que no iba a ceder. Que este golpe no iba a dictar mi vida. Abrí la puerta, y el mundo parecía contener la respiración. Afuera estaba algo, o alguien, que no esperaba, y por un momento todo se detuvo. No era solo un golpe, era el inicio de algo nuevo, algo que iba a cambiar todo otra vez. Pero esta vez, yo estaba lista. Abrí la puerta y allí estaba alguien que no esperaba ver. No era familiar, no era un vecino, era alguien que traía consigo una energía extraña, urgente, que llenaba el aire de inmediato. El golpe había sido solo la antesala, lo que venía era un recordatorio de que mi vida estaba cambiando, de que no podía volver atrás. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada decisión, cada sacrificio, cada renuncia que había hecho estaba llevando a algo real, tangible, mío. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de anticipación y determinación. Mi vida ya no estaba dictada por otros, yo la dirigía. Los días siguientes se llenaron de movimiento y planificación. Sabía que no podía quedarme quieta, había construido un pequeño refugio para mí misma, pero necesitaba llenarlo con experiencias, proyectos y retos que me hicieran crecer. Abrí nuevos cursos en línea, comencé a escribir artículos sobre consultoría y liderazgo, y cada avance me recordaba que podía ser competente y exitosa sin depender de la aprobación de nadie. Michael me visitaba cada semana. Traía vino, risas y conversaciones largas que duraban hasta la madrugada. Me enseñaba a disfrutar de lo simple, a reírme de mis errores y de los absurdos de la vida, a recordarme que la verdadera felicidad no se encuentra en complacer a otros, sino en aceptarse a uno mismo. Al poco tiempo, la firma de consultoría me dio un proyecto aún más grande. Esta vez lideraría un equipo completo, con autonomía total. La presión era alta, pero me sentía lista. Por primera vez, mis decisiones no eran para demostrarle nada a mis padres ni para mantener la fachada de la hija responsable. Eran solo para mí, y eso me daba una libertad que nunca antes había sentido. Mi departamento se convirtió en un pequeño santuario. Cada objeto tenía un propósito, cada rincón reflejaba quién era yo y no lo que otros querían que fuera. Las suculentas, los libros, la música de jazz al cocinar, el café caliente en las mañanas, todo era parte de mi ritual diario de autocuidado y amor propio. Cada detalle me recordaba que merecía este espacio, que merecía tiempo y atención solo para mí. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ya no sentía la urgencia de buscar aprobación ni de justificar mi existencia. Lo que antes me dolía, lo que me había hecho sentir pequeña y olvidada, se estaba transformando en fuerza y claridad. Cada decisión que había tomado para mí misma, cada paso hacia la independencia, había creado una vida que valía la pena vivir. Y en ese momento, entendí algo fundamental, no necesitaba su amor ni su reconocimiento para ser completa. Mi valor no dependía de ellos. Mi vida estaba en mis manos, y finalmente, yo era la protagonista de mi propia historia. Con el tiempo, mi vida empezó a llenarse de momentos que realmente importaban. Cada proyecto que asumía en el trabajo, cada idea que desarrollaba, cada decisión que tomaba, estaba hecha para mí. Por primera vez, no tenía que rendir cuentas a nadie que no me valorara. Cada logro era solo mío, y eso lo hacía infinitamente más dulce. Decidí que también era momento de explorar el mundo. Reservé un viaje sola a un lugar que siempre había querido conocer, algo que nunca me había atrevido a hacer cuando vivía atrapada en las expectativas de mis padres. Preparé mi maleta con cuidado,
tomando solo lo esencial, y me fui con la sensación de que por primera vez estaba caminando hacia una aventura completamente mía. Cada ciudad, cada calle, cada persona que conocía en ese viaje me recordaba que podía existir sin cadenas, sin comparaciones, sin juicios. Durante ese tiempo, también comencé a invertir en mí misma de maneras más profundas. Volví a la pintura, retomé la escritura que había dejado abandonada, y poco a poco fui creando una red de amistades y contactos que me inspiraban, que me empujaban a crecer y a desafiarme. Michael seguía presente, aunque a distancia, apoyándome, riendo conmigo y recordándome que merecía disfrutar de cada paso. Mi departamento se transformó completamente. No era solo un espacio físico, sino un reflejo de mi independencia y de mi personalidad. Cada objeto, cada planta, cada libro tenía un significado especial. La cocina, donde antes preparaba comidas rápidas y solitarias, se volvió un lugar de experimentación y disfrute. La música, los aromas, la luz natural que entraba por la ventana, todo contribuía a un ambiente que era solo mío. Poco a poco, empecé a notar cambios en mi forma de trabajar. Mis opiniones eran escuchadas, mis ideas valoradas, y la gente me buscaba no por ser la hija de alguien o la hermana de Ashley, sino por quien yo era, Claire Adams, profesional capaz, segura y creativa. Esa validación, esta vez genuina y merecida, me dio fuerza para seguir avanzando. Y algo más profundo ocurrió dentro de mí. Cada vez que recordaba los días de sacrificio, las lágrimas contenidas, la sensación de invisibilidad, no sentía amargura. Sentía gratitud y orgullo. Gratitud por la fortaleza que había cultivado, orgullo por haberme levantado y haber tomado las riendas de mi vida. Por primera vez, entendí que todo el dolor pasado había sido un combustible para construir la vida que realmente quería. Con cada amanecer, mi independencia se consolidaba. Me sentía libre de expectativas ajenas, libre de comparaciones, libre de cadenas emocionales que me habían detenido durante años. Cada decisión, cada logro, cada experiencia que vivía reforzaba una verdad simple pero poderosa. Yo merecía ser feliz y completa por mí misma, sin depender de nadie más. Y así, entre viajes, proyectos, risas con amigos y momentos de introspección, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La hija que nunca quisieron había dejado de existir. Ahora solo quedaba Claire, una mujer que se había elegido a sí misma, que estaba construyendo su camino, y que finalmente podía decir con certeza que la protagonista de su propia historia era ella. Miré el reloj, 4:13 de la tarde, un martes cualquiera. Acababa de llegar del trabajo, todavía con los tacones puestos, el blazer a medio quitar de los hombros, el cabello un poco despeinado por el viento de la calle. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Ahí estaban mis padres, Robert y Susan Adams, como si nada hubiera pasado, como si todo el pasado se hubiera borrado de un plumazo. Mi papá con su camisa planchada y zapatos de piel impecables. Mi mamá con los brazos cruzados sobre su abrigo beige, los labios fruncidos, lista para una guerra silenciosa. No me moví. No hablé. Solo los miré, absorbiendo la escena con una mezcla de incredulidad y cansancio. Necesitamos hablar, dijo mi madre con voz firme. La última vez que habíamos hablado, me habían dicho que los había avergonzado. Ahora estaban ahí, en mi puerta, como si todo eso nunca hubiera existido. Entraron sin esperar invitación. Cerré la puerta lentamente detrás de ellos, como si temiera despertar una bomba a punto de explotar. Se sentaron en mi sofá. Sí, mi sofá, el que compré con mi propio dinero, después de noches sin dormir y días llenos de esfuerzo, el que había pagado con cada sacrificio que nadie agradeció. Yo me quedé de pie, sintiendo la fuerza concentrada en cada músculo, sin dejar que me intimidaran. Y Claire, empezó mi padre, aclarándose la garganta como si estuviera a punto de presentar una propuesta de negocios. Ashley ha tenido algunos contratiempos. ¿Contratiempos? Eso era todo lo que tenía que decir. Su internado en el hospital fue cancelado. Reducción de personal, continuó mi madre. Y su matrícula, bueno, el saldo pendiente está vencido. Podría no poder continuar el programa. Y me pregunté, dije, con la voz plana. Necesitamos tu ayuda, interrumpió mi madre, como si fuera la primera vez que pedían algo. Ahí estaba.
No hubo disculpa, no hubo remordimiento. Solo la misma canción de siempre, cambiando la letra, pero con la misma melodía. Galluda, repetí, como si probara la palabra por primera vez. Y Claire, ¿sabes lo importante que es?, dijo mi padre. Si se atrasa ahora, podría perderlo todo. ¿Ella? Pregunté, ¿o ustedes? Los ojos de mi madre se entrecerraron. Y no seas mezquina. Reí, un sonido suave y amargo que me sorprendió incluso a mí misma. He sacrificado años de mi vida por esta familia. He enviado dinero cuando se cortó la luz, he pagado libros, renta, comida de Ashley. He pasado hambre para que ella tuviera todo. Y una sola noche, una sola, pedí algo a cambio, y me humillaron. Estábamos molestos, gruñó mi padre. Me faltaste al respeto. Di un paso adelante. Mis tacones golpearon el piso con un clic pesado que resonó en la sala. No, dije con voz firme, ustedes me faltaron al respeto a mí durante años. Silenciosa y constantemente, lo hicieron un hábito, una rutina. Mis padres se quedaron en silencio, como si el golpe de mis palabras los hubiera congelado. Por años habían controlado todo, dictado cada movimiento, cada decisión, cada sacrificio que yo había hecho, y ahora mis palabras los devolvían a la realidad de manera brutal. ¿Qué dices? Balbuceó mi padre, incapaz de sostener la mirada. Y digo que basta, respondí, dejando que cada sílaba golpeara el aire como un martillo. Basta de hacerme sentir invisible. Basta de usar a Ashley como excusa para manipularme. Basta de creer que mi vida existe solo para cubrir sus errores y necesidades. Mi madre se incorporó un poco, sus labios temblando, tratando de recuperar autoridad. Y Claire, estamos hablando de tu hermana. Y sí, de mi hermana, dije, controlando mi respiración. Pero yo no soy su sombra, no soy su cuenta bancaria, no soy la encargada de sostener a esta familia mientras ustedes deciden qué es importante y qué no. He dado todo lo que pude, y aún así me han tratado como si no existiera. El aire en la sala se volvió denso. Cada objeto, cada libro, cada planta en mi apartamento parecía sostenerme, recordándome que este era mi espacio, mi vida, y que nadie tenía derecho a violarlo con sus exigencias ni su culpa. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó mi madre, con un hilo de voz, como si por primera vez estuviera escuchando realmente lo que decía. No quiero nada de ustedes, respondí con firmeza. No quiero sus lágrimas, sus excusas, ni su aprobación. Quiero que sepan que ya no me pertenece esta carga. Que si quieren ayudar a Ashley, que lo hagan con sus propios medios. Yo ya no voy a ser parte de esa dinámica. Mi padre dio un paso hacia mí, intentando imponer su presencia. Claire. No. Exclamé, más fuerte de lo que había planeado, y el clic de mis tacones resonó como un tambor de guerra. No más palabras vacías, no más manipulaciones. Por años me he callado, he trabajado, he dado todo, y ustedes nunca me vieron. Mi madre bajó la mirada, tratando de disimular la incomodidad, mientras mi padre respiraba hondo, como si estuviera luchando por encontrar algo que decir. Pero ya no había nada que decir. Mis palabras eran finales. Mi decisión era firme. Esta vez, yo estaba en control. Di un paso atrás, respiré profundo y sentí como la tensión en mi pecho comenzaba a liberarse. La tormenta había pasado. Ellos estaban ahí, pero mi vida ya no les pertenecía. Esta sala, este sofá, este departamento, esta vida, todo era mío. Salgan, dije finalmente, con la calma que solo llega después de años de represión. Salgan de mi vida, si quieren. Y no vuelvan a intentar arrastrarme a sus culpas ni a sus dramas. Mis padres se quedaron inmóviles, sorprendidos, y luego, lentamente, salieron. Cerré la puerta detrás de ellos y respiré profundamente, sintiendo un alivio que jamás había imaginado. La paz que había buscado durante años finalmente estaba conmigo. No había reconciliación, no había perdón necesario. Solo libertad. Y mientras el eco de sus pasos desaparecía por el pasillo, supe con certeza que este era solo el comienzo. La Claire que siempre había sido invisible, que siempre había dado sin recibir,
que había sido ignorada y humillada, finalmente había renacido. Los días siguientes fueron como despertar de un sueño largo y pesado. Por primera vez, me sentía dueña de mi tiempo, de mis decisiones y de mi energía. Cada mañana me levantaba y sentía que podía respirar sin la presión de la culpa o la expectativa de otros. Mi departamento se convirtió en mi refugio, un lugar donde cada objeto, cada libro, cada planta, cada aroma tenía sentido porque yo lo había elegido. Decidí invertir tiempo y esfuerzo en mí misma como nunca antes. Me inscribí en talleres que siempre había querido tomar, desde escritura creativa hasta fotografía. Pintaba y escribía durante horas, explorando mi creatividad y dejándome sentir sin pedir permiso. Cada pincelada, cada palabra que escribía, era un recordatorio de que mi voz importaba y que podía existir sin la aprobación de nadie más. El trabajo también cambió. Mis esfuerzos empezaron a ser reconocidos, no como la hija de ni como la responsable de todo, sino como Claire Adams, profesional capaz y brillante. Me asignaron proyectos importantes, lideré equipos y resolví problemas complejos. Pero esta vez no lo hacía para demostrarle nada a nadie, lo hacía por mí, por el orgullo silencioso de saber que podía confiar en mis habilidades. Michael seguía presente, aunque a kilómetros de distancia. Cada fin de semana llegaba con su risa, sus consejos y su compañía. Nos sentábamos en el suelo de mi departamento, comiendo comida para llevar, compartiendo historias y recuerdos. Por fin, podía reír de verdad, sentir alegría sin culpa, sin presión, solo por el simple hecho de vivir. Con el tiempo, también empecé a explorar el mundo más allá de mi ciudad. Planeé viajes sola, lugares que siempre había soñado visitar. Caminé por calles desconocidas, conocí personas nuevas, aprendí a disfrutar de la soledad y de la independencia. Cada paso fuera de mi zona de confort me enseñaba que podía enfrentar cualquier cosa, que podía ser feliz sin depender de otros. Algo que antes me parecía imposible se volvió cotidiano, la paz. Una paz profunda, tranquila, que llenaba cada rincón de mi vida. Ya no vivía con miedo, ya no me preocupaba por complacer a otros ni por ser vista como insuficiente. Cada día que pasaba, mi confianza crecía, y con ella, la certeza de que podía construir una vida plena y auténtica. Poco a poco, entendí una verdad que había ignorado durante años: no necesitaba su amor ni su aprobación para ser completa. Cada sacrificio, cada lágrima contenida, cada injusticia que había vivido, ahora se transformaba en fuerza y claridad. La Claire que había sido ignorada y humillada había desaparecido, y en su lugar estaba alguien fuerte, segura y capaz de vivir sin depender de nadie más. Por primera vez en mi vida, miré hacia adelante sin miedo. El futuro era mío para construirlo, y cada elección, cada proyecto, cada relación que comenzaba, estaba guiada por mi voluntad y no por la necesidad de complacer. La libertad, esa que había soñado durante años, finalmente estaba en mis manos, y por fin sentí que vivía de verdad. Ustedes no me criaron, dije, con la voz firme, sintiendo que cada palabra era un golpe liberador. Me drenaron. Me vaciaron. Mi madre se levantó también, con esa postura que siempre había usado para intentar imponerse. Somos tus padres. Te trajimos a este mundo, dijo. Si yo cargué con eso sobre mis hombros mientras ustedes aplaudían a alguien más por pararse sobre ellos, respondí, dejando que la verdad doliera en el aire entre nosotros. El silencio se estiró, delgado, tenso, como un cable de piano a punto de romperse. Una chispa y todo se rompería. No pueden venir aquí ahora y actuar como si nada hubiera pasado, dije, mi voz baja pero firme. No pueden pretender que nunca dijeron que desearían que yo nunca hubiera nacido. Mi padre abrió la boca, luego la cerró sin pronunciar palabra. Caminé hacia la puerta y la sostuve abierta. Si vinieron a pedir disculpas, escucharé. Pero si vinieron a pedir más, eso terminó la noche que me desheredaron, dije, con claridad absoluta. Ninguno se movió. Claire, esto es familia, dijo mi madre, su voz subiendo un poco. La sangre es sangre. Negué con la cabeza. No cuando está envenenada, dije, señalando hacia el pasillo. Caminando, salieron rígidos y en silencio. Pero antes de cruzar el umbral, mi madre se giró una vez más. Te arrepentirás.
Algún día te darás cuenta de que necesitas a tu familia, amenazó. La miré directo a los ojos. Ya tengo una familia, solo que no son ustedes, respondí. El clic de la puerta cerrándose fue el sonido más liberador que había escuchado en años. Por primera vez, no sentí nada, ni culpa, ni miedo, ni dudas. Solo aire, frío y libertad. Esta vez no lloré al cerrar la puerta. Sonreí. Las semanas que siguieron pasaron en un ritmo tranquilo y constante. No hubo llamadas, ni mensajes, solo silencio, exactamente el tipo de silencio que ellos una vez habían exigido de mí. Solo que ahora no era el silencio sumiso de una hija que baja la cabeza. Era el silencio de alguien que finalmente aprendió a hablar de otra manera, con acciones, con fuerza, con independencia. En la firma, me sumergí en el trabajo. Lideraba reuniones con una confianza que al principio me parecía extraña, como un traje hecho para otra persona, hasta que me di cuenta de que siempre había sido mío. La gente escuchaba cuando hablaba, los clientes pedían mi opinión por mi nombre. Y entonces llegó el proyecto, la reestructuración de millones de dólares para una empresa tecnológica gigante en Redmond. El tipo de cuenta que podía hacer o romper la carrera de cualquier consultora joven. Mi gerente me lo entregó sin dudar. Te lo ganaste, me dijo. No mires atrás. Y no lo hice. Durante 6 semanas viví y respiré ese proyecto. Sesiones de estrategia, presentaciones nocturnas, hojas de cálculo interminables que danzaban en la pantalla hasta que mis ojos se nublaban. Pero no me sentía agotada, me sentía motivada, poderosa, dueña de mí misma. Por las noches regresaba a mi departamento, ya completamente amueblado. El sofá con cojines suaves, las librerías llenas de historias que finalmente tenía tiempo de leer, velas parpadeando en las esquinas. Era mi hogar. No el lugar en el que nací, sino el que construí. Ladrillo por ladrillo emocional. Michael aparecía seguido. A veces solo para sentarse en silencio y comer lo que quedaba de mi comida. Otras veces traía discos antiguos y discutíamos sobre playlists de la universidad. «Eres diferente», me dijo una noche, tomando un sorbo de vino tinto en mi sofá. Le levanté una ceja, sonriendo por primera vez sin culpa. «Y diferente», repetí en mi mente mientras Michael sonreía, ligero, confiado. Y sí, era cierto. Era diferente. No por lo que había hecho, sino porque finalmente me pertenecía a mí misma. Cada logro, cada decisión, cada paso que daba ya no tenía que ser aprobado por otros. Todo era mío. Esa noche, mientras recogíamos los platos y apagábamos las luces, sentí algo que no había sentido en años, paz verdadera. No era la paz que llega cuando los problemas desaparecen, sino la que nace cuando tú mismo dejas de darles poder a los demás sobre tu vida. La tranquilidad de saber que podía construir, crear y vivir sin depender de la validación de mis padres. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y autodescubrimiento. Cada día me enfrentaba a nuevos retos en la oficina, y cada noche regresaba a mi departamento, decorado, cálido y lleno de vida. Compré plantas más grandes, lámparas que reflejaban mi estilo, y libros que me inspiraban a crecer, a cuestionar, a aprender. Comencé a experimentar con la cocina, probando recetas que antes nunca me había atrevido a hacer, y disfrutando de cada bocado en silencio, solo para mí. Michael seguía siendo un pilar constante. Un fin de semana, mientras escuchábamos vinilos antiguos, me dijo: «Sabes, siempre supimos que podías hacer esto. Solo necesitabas tu espacio». Asentí, con los ojos brillando de gratitud y fuerza. Finalmente entendí que todo lo que había soportado, todos los sacrificios, todas las humillaciones, no me habían quebrado. Me habían preparado para este momento, para vivir plenamente sin miedo, sin culpa. El proyecto en Redmond seguía avanzando, y con él, mi confianza crecía. Cada reunión era una oportunidad para demostrarme a mí misma que era capaz de liderar, de resolver problemas, de inspirar a otros sin necesitar aprobación externa. Mis colegas comenzaron a buscarme no por ser la hermana de, sino porque confiaban en mi criterio, en mis decisiones, en mi capacidad. Y así, entre reuniones, cenas sencillas en casa, risas con Michael y noches de introspección, sentí que mi vida comenzaba a florecer.
Lo que antes había sido una lucha constante por ser vista y valorada se transformaba en una vida en la que podía decidir qué era importante, que merecía mi energía, y que podía dejar atrás. Por primera vez, sentí que no había retorno. Mi pasado con mis padres ya no me definía. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor, se había convertido en una fuerza silenciosa que ahora me sostenía. Y mientras me recostaba en el sofá esa noche, mirando las luces parpadeantes de la ciudad desde mi ventana, sonreí, no con arrogancia ni con rencor, sino con la certeza de que por fin era libre. Y que mi vida era solo mía para crearla y disfrutarla. Con el tiempo, mi independencia se volvió completa. Dejé de mirar atrás, dejé de revisar mensajes, llamadas perdidas o intentos de manipulación. Cada día que pasaba era una reafirmación de que podía construir mi vida con mis propias reglas. Mis días empezaban temprano, pero ya no por obligación, despertaba con energía, con un propósito que me llenaba, no que me drenaba. En el trabajo, mis esfuerzos fueron reconocidos más que nunca. Lideré presentaciones frente a directores ejecutivos, guié equipos enteros y resolví problemas que antes me habrían intimidado. Cada desafío me enseñaba que no necesitaba que nadie me dijera que valía la pena, yo misma lo sabía. Mis colegas empezaron a mencionarme como referencia, a pedirme consejo, y cada vez que lo hacían, sentía un orgullo silencioso, uno que no dependía de aplausos familiares ni comparaciones absurdas. Mi departamento se volvió un verdadero santuario. Compré alfombras, cuadros y plantas que habían esperado años en mi lista de deseos. Cada detalle contaba una historia de resiliencia, de crecimiento personal, de victoria sobre años de invisibilidad. Cocinaba para mí misma, escuchaba música que me levantaba el ánimo, y por las noches me sentaba junto a la ventana con una taza de té caliente, viendo cómo las luces de la ciudad reflejaban mi libertad. Michael se convirtió en una constante alegría en mi vida. Traía risas, historias, anécdotas, y siempre encontraba la manera de recordarme que merecía todo lo bueno que estaba construyendo. En sus visitas, compartíamos cenas improvisadas, discutíamos sobre películas viejas y recordábamos los tiempos de universidad con cariño y nostalgia. Era el tipo de compañía que te recuerda que la verdadera amistad también es familia, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te dieron. Además, decidí explorar más allá de la ciudad. Viajé sola, con mis ahorros, a lugares que siempre había soñado. Caminé por calles desconocidas, conocí culturas diferentes y me enfrenté a desafíos que me hicieron más fuerte. Cada viaje reforzaba la certeza de que mi vida era mía, y que podía ser feliz sin depender de nadie que no me valorara. Cada noche, al volver, sentía una paz profunda. No era solo tranquilidad física, sino una calma emocional que me decía, todo el dolor que soportaste valió la pena porque ahora eres libre. La Claire que siempre había sido ignorada, humillada y subestimada había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que se reconocía a sí misma, que sabía lo que valía, que podía respirar y existir sin miedo, sin culpa, sin depender de la aprobación de nadie más. Con cada amanecer, construía un futuro que antes solo podía soñar. La vida, por fin, se sentía auténtica, llena de posibilidades, de risas genuinas, de decisiones tomadas por mí misma y para mí misma. Cada paso, cada logro, cada momento de felicidad era una victoria silenciosa sobre años de dolor, manipulación y falta de reconocimiento. Y mientras miraba el horizonte desde mi ventana, con una taza de café en la mano y el corazón tranquilo, supe que por fin estaba viviendo de verdad. ¿Diferente cómo? Pregunté, curioso y cauteloso. Estás completa, respondió Michael, como si finalmente hubieras dejado de esperar a que alguien te eligiera. No respondí. No hacía falta. El calor en mi pecho lo decía todo. Esa sensación de integridad, de fuerza tranquila, era algo que no había sentido en años. Por primera vez, podía respirar sin culpa ni miedo, y eso me bastaba. Entonces llegó el artículo. Nuestro proyecto había superado todas las expectativas. El cliente renovó su contrato, duplicó la inversión y reconoció públicamente la brillante visión estratégica de mi equipo. Mi nombre estaba al frente, en grande, y por primera vez sentí que mi trabajo y mi esfuerzo eran vistos de verdad. Una revista local de negocios me contactó para una entrevista. Acepté con cierto nerviosismo.
No estaba acostumbrada a ser vista, pero decidí ser honesta. Hablé no solo del proyecto, sino del camino que me había llevado hasta allí. Sin mencionar nombres, conté lo que significaba crecer sin ser vista, luchar por un reconocimiento que nunca llegó, y cómo finalmente había dejado de buscarlo. El artículo salió con el titular, Claire Adams, estrella en ascenso, liderando con resiliencia. LinkedIn explotó. Cientos de me gusta, luego miles. Mensajes directos de desconocidos diciendo que mis palabras resonaban con sus propias experiencias. Adultos admitiendo que habían llorado. Una línea se compartió una y otra vez. No tienes que ganarte el amor de quienes lo usan como arma. Michael me envió un screenshot, con el texto rodeado. Damn, Claire. Empezaste una revolución silenciosa, decía su mensaje. Pero no todos fueron silenciosos. Empezaron a llegar correos de mis padres. Cortos, secos. ¿Has hecho el ridículo con esta familia? ¿Cómo te atreves a hablar de nosotros públicamente? Ashley está sufriendo y tú presumiendo por ahí. No respondí. Intentaron la culpa, luego la culpa mezclada con reproches, luego silencio otra vez. Y yo me quedé quieta. Por primera vez, no sentí necesidad de defenderme, de arreglar las cosas, de ser el pegamento. Finalmente dejé que todo se rompiera. Y de alguna manera, no me rompí con ello. Una tarde, me paré frente a la ventana de piso a techo de mi apartamento, con una copa de vino en la mano, viendo el skyline de Seattle parpadear como si celebrara conmigo. Pensé en aquella chica, yo misma, de hace 2 años, enviando la mitad de su sueldo a casa, esperando un gracias que nunca llegó. Pensé en esa cena, en esa frase que todavía resonaba, desearíamos nunca haber tenido una hija como tú. Y luego pensé, antes creía que el silencio significaba derrota. Ahora sé que el silencio es poder. La fiesta que organicé fue pequeña, intencionalmente así. Nada de lugares lujosos ni listas de invitados llenas de personas que apenas conocía. Solo mis amigos más cercanos, compañeros de trabajo que habían estado conmigo durante el caos. Y Michael, por supuesto, que llegó con 2 botellas de vino tinto y una tabla de quesos ridículamente enorme que él mismo había armado con orgullo. No era una celebración de estatus. Era una celebración de supervivencia. Acababa de firmar un contrato de liderazgo a largo plazo con la firma, no un ascenso que alguien me diera. Una posición que gané y negocié por mis propios términos. Sin la sombra de nadie siguiéndome. Sin cuerdas del pasado tirando de mí. Mi departamento brillaba con una luz ámbar suave. La música sonaba baja, jazz, indie, algo relajado. Desde las ventanas grandes, el Puget Sound reflejaba las luces de la ciudad bajo el cielo nocturno, y la ciudad parecía respirar conmigo. La risa llenaba la sala de estar. Alguien brindó por mí, y reí de verdad, sin fingir, sin cortesía, solo porque la alegría se sentía real otra vez. Nadie mencionó a Ashley. Nadie preguntó por mis padres. Nadie me miró con lástima, solo con orgullo, solo con amor. Michael chocó su copa con la mía y se inclinó hacia mí. Mira esto, dijo, señalando alrededor del cuarto. Y yo lo miré a él, y luego la habitación, y por primera vez en mi vida, entendí que todo lo que había soportado valió la pena, que cada sacrificio, cada lágrima y cada noche en vela me habían traído aquí. A un lugar donde yo era dueña de mi vida y feliz por fin. Esa noche, después de la fiesta, me quedé sola en el departamento, pero no estaba sola. Había una sensación de plenitud que nunca había conocido. Por primera vez, el silencio no era vacío, era mío y completo. Caminé por cada rincón, observando mis libros, mis plantas, mis recuerdos cuidadosamente colocados. Todo me recordaba que cada elección, cada sacrificio, cada lágrima había sido para construir esto, una vida que nadie podía arrebatarme. Decidí que ya no viviría bajo la sombra de nadie más. Dejé de responder mensajes, correos y llamadas que intentaban manipularme. Cada intento de control de mis padres rebotaba ahora contra algo que había construido durante años, mi fuerza interna. Nada ni nadie podía quitarme eso. Michael seguía apareciendo, siempre con su risa y su complicidad. Nos sentábamos a cenar juntos, a veces sin hablar,
simplemente compartiendo la comodidad de la compañía. Otras veces discutíamos sobre música, libros y películas, recordando cómo éramos antes de que el mundo y la familia intentaran definirnos. Su presencia era un recordatorio constante de que podía elegir mi familia, mis aliados, mi vida. En el trabajo, mi liderazgo se consolidaba. No solo era respetada, era escuchada. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que lideraba, cada logro, reforzaba la confianza en mí misma. Los clientes confiaban en mis ideas, mis compañeros valoraban mi criterio, y por primera vez, sentí que mi esfuerzo era reconocido por su propio mérito, no comparado con el de mi hermana ni medido por la aprobación de nadie más. Comencé a invertir tiempo en mí misma de manera constante. Salía a caminar por la ciudad, explorando lugares que antes me intimidaban. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a viajar sola, a probar cosas nuevas sin buscar permiso ni validación. Cada aventura pequeña o grande me recordaba que mi vida era mía para construirla, y podía ser feliz sin pedirlo a nadie. Con cada amanecer, me sentía más completa, más fuerte y más en paz. Ya no vivía con miedo ni culpa. Cada logro profesional, cada sonrisa genuina, cada momento de tranquilidad era un recordatorio silencioso de que había sobrevivido, había crecido y finalmente estaba viva para mí misma. Y mientras miraba el horizonte desde mi ventana, con el cielo nocturno de Seattle reflejando luces y vida, supe que nada podría volver a detenerme. La Claire que había sido ignorada, subestimada y humillada se había transformado en una mujer libre, poderosa y dueña de su destino. Cada decisión, cada paso, cada sonrisa era una declaración: esta es mi vida, y finalmente puedo vivirla a mi manera. Con el tiempo, la rutina de mi nueva vida se volvió mi refugio y mi fuerza. Las mañanas empezaban con café caliente y música suave, mientras revisaba mi agenda y planificaba mis días según mis propias prioridades, no las de nadie más. Cada decisión, desde lo más simple hasta lo más importante, me recordaba que ya no estaba condicionada por el miedo o la culpa. Mi trabajo seguía creciendo. Los proyectos eran cada vez más desafiantes, y con ellos, mi confianza y reputación también. Comencé a recibir invitaciones para conferencias, charlas y paneles de liderazgo. Allí, frente a extraños y colegas, contaba mi experiencia, sin miedo ni vergüenza, compartiendo la historia de cómo había aprendido a caminar sin depender de la aprobación de quienes nunca me valoraron. Cada palabra que pronunciaba me liberaba un poco más, y podía ver en los ojos de otros que mi resiliencia inspiraba. Michael seguía siendo un apoyo constante, pero no un ancla, era un compañero de aventuras y risas, alguien que celebraba conmigo cada pequeño triunfo. Caminábamos por la ciudad, explorábamos cafeterías, librerías, mercados y parques, y en cada paseo sentía que mi vida estaba empezando a llenarse de momentos genuinos, de alegría sin condición. Decidí que también era tiempo de invertir en mí misma más allá del trabajo. Tomé clases de pintura, escribí en mi diario todas las emociones que antes había guardado, y comencé a aprender a tocar el piano, algo que siempre había querido pero nunca se me permitió disfrutar sin sentir culpa. Cada nota, cada trazo de pincel, cada palabra escrita me recordaba que mi felicidad y mi creatividad eran mi derecho. Mi apartamento se transformó en un verdadero hogar. Compré más plantas, decoré con colores que me llenaban de energía, y cada objeto tenía un significado. No era lujo ni ostentación, sino símbolos de libertad y elección personal. Cada noche, mientras miraba la ciudad desde mis ventanas y escuchaba el suave murmullo del agua y los sonidos de la vida urbana, sentía una paz profunda y absoluta, algo que nunca había experimentado con mis padres cerca. Incluso comencé a invitar a amigos a pasar fines de semana conmigo, cocinando juntos, riendo y compartiendo historias. Para ellos, yo ya no era la hermana invisible ni la hija sacrificada, sino Claire, una mujer que había sobrevivido, aprendido y florecido por sí misma. Una tarde, mientras organizaba mi escritorio y revisaba los próximos proyectos, recibí un mensaje de Michael: te has convertido en todo lo que siempre mereciste ser. Sonreí, porque finalmente lo sentía de verdad. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor había dado fruto. Y mientras la ciudad se iluminaba con los últimos rayos del sol, supe que ya no necesitaba la aprobación de nadie, que mi historia, mi vida y mi felicidad eran mías, y que finalmente podía caminar libre,
completa y orgullosa por el camino que yo misma había elegido. Esta es la familia que construiste, Claire, dijo Michael, con una sonrisa tranquila, mientras me miraba desde la sala. Asentí despacio. Sí, la que me eligió de vuelta. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, subí al balcón sola. La brisa del agua era fría pero limpia, rozando mi cabello como un botón de reinicio. Abajo, las luces de Seattle se extendían como constelaciones que nunca había visto antes. Tomé un sorbo del vino que quedaba en mi copa y pensé en todo lo que me había traído hasta ese momento. Los sacrificios que nadie vio. Los años en los que di y di hasta que no quedó nada para mí misma. La cena, esas palabras que nunca podré borrar de mi memoria. Pero también pensé en los primeros momentos de libertad, la primera vez que me planté y dije lo que sentía, la primera noche que dormí en este departamento sin sentir miedo. La primera vez que alguien me dijo que estaba orgulloso de mí y realmente lo significaba. Y entonces lo entendí. Quizá no puedes elegir la familia en la que naces, pero sí puedes elegir qué partes de esa historia te llevas contigo y cuáles decides dejar atrás. Tal vez el amor que viene con condiciones ni siquiera sea amor de verdad. Y tal vez la libertad más genuina consiste en aprender a vivir sin necesitar aquello que nunca te dieron libremente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Esta vez de un desconocido, alguien que había leído el artículo, que me había encontrado a través de la tormenta, y que escribió: tu historia me ayudó a finalmente alejarme del dolor que pensé que tenía que aceptar. Sonreí. No estaba sola ya, y tampoco ellos. Regresé al interior, apagué las luces, y la habitación seguía cálida con el eco de las voces, el aroma del vino tinto y las velas que aún flotaba en el aire. Durante años había suplicado reconocimiento. Ahora ya no. Ya no pedía permiso, ya no rogaba por amor ni aprobación. Ahora estaba construyendo. Ahora estaba eligiendo. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era. No era la hija de nadie, ni un plan B, ni una línea invisible que mantenía a flote a otros. Solo yo. Completa, libre. Ya no soy la hija que ellos querían. Pero finalmente, soy mía. Mientras miraba el cielo nocturno, sentí que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor se había transformado en fuerza. La ciudad brillaba debajo de mí, el viento me recordaba que podía seguir adelante, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz conmigo misma. Todo lo que había pasado me había enseñado algo importante: la vida que tú eliges, la familia que tú eliges, el amor que te das a ti misma, es lo único que importa realmente. Y con esa certeza, con esa fuerza, cerré los ojos, respiré profundo y sonreí. La Claire que siempre había estado escondida había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer completa, fuerte, libre, finalmente dueña de su vida. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol colándose por la ventana y el sonido suave del agua cerca del muelle. Me levanté y caminé hacia la cocina, preparando café mientras pensaba en todo lo que había logrado. Por primera vez, mi vida no estaba dictada por expectativas ajenas. Cada decisión, cada paso que daba, era solo mío. Decidí que era tiempo de invertir en mis propios sueños sin miedo ni culpa. Me inscribí en cursos de liderazgo avanzado y talleres de desarrollo personal, aprendiendo habilidades que no solo mejorarían mi carrera, sino también mi confianza. Cada clase, cada ejercicio, cada reto, me recordaba que yo podía crecer sin depender de la aprobación de nadie. En el trabajo, la transformación fue evidente. Lideraba reuniones, tomaba decisiones estratégicas, y mi equipo confiaba en mí sin reservas. Los clientes empezaron a pedirme específicamente, reconociendo mi talento y visión. No era la hermana de alguien, no era la hija responsable que siempre cargaba con todo, era Claire Adams, la profesional que se había ganado su lugar con esfuerzo y resiliencia. Pero no todo fue trabajo. También llené mi vida de momentos que me hicieran feliz. Fui a viajes cortos por la costa, caminatas largas por bosques cercanos, noches de música y libros en mi apartamento, cenas improvisadas con amigos, risas que no tenían sombra de tensión. Cada experiencia me recordaba que la felicidad se construye, no se pide prestada. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré viejas cartas y notas que había escrito escondidas durante años.
Sonreí al leerlas. Allí estaban mis miedos, mis lágrimas, mis súplicas silenciosas por reconocimiento. Pero también estaban los sueños que nunca abandoné. Las leí una y otra vez y comprendí que cada dolor, cada sacrificio, cada noche de insomnio me había hecho fuerte y capaz de construir la vida que tenía ahora. Michael seguía siendo un pilar en mi vida. Nos sentábamos juntos en mi balcón, con café o vino, hablando de planes, sueños y recuerdos. Sus palabras, siempre llenas de apoyo y humor, eran un recordatorio de que la familia que elegimos puede ser más valiosa que la que nos impusieron al nacer. El éxito profesional y la independencia no eran solo títulos ni dinero, eran la confirmación de que podía confiar en mí misma y en mis decisiones. Cada proyecto terminado, cada cliente satisfecho, cada reconocimiento recibido era una prueba de que mi esfuerzo no había sido en vano. Y finalmente, entendí algo fundamental: la libertad más grande no es solo ser independiente, sino dejar atrás todo lo que te hacía pequeño, todo lo que te limitaba, todo lo que te obligaba a vivir a medias. Ya no necesitaba la aprobación de mis padres, ni de nadie que me juzgara. Mi historia, mi vida, eran completamente mías. En el silencio de la noche, mirando el reflejo de las luces de la ciudad en el agua, sentí que mi corazón estaba completo, mi espíritu libre. No era la hija que ellos querían. No era la persona que ellos esperaban. Pero era yo. Entera, fuerte, dueña de mi vida y feliz. Por primera vez, entendí que la verdadera victoria no estaba en demostrarles nada a ellos, sino en demostrarme a mí misma que podía vivir plenamente, con orgullo y sin miedo. Y con esa certeza, cerré los ojos, respiré profundo y sonreí. La Claire que había sufrido en silencio había desaparecido para siempre. La que quedó era una mujer libre, fuerte, brillante, y finalmente dueña de su propio destino. Los días siguientes se convirtieron en un descubrimiento constante de mí misma. Cada mañana, al despertar, sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades que antes no me atrevía a imaginar. Me levantaba temprano, no porque alguien me obligara, sino porque quería aprovechar el tiempo para crecer, para aprender, para vivir. Caminaba por las calles de Seattle, respirando aire fresco, viendo los barcos pasar, los reflejos del sol en el agua, y sentía un placer profundo en mi libertad recién descubierta. Decidí dedicar tiempo a mis pasiones. Empecé a escribir un diario largo y detallado, donde volcaba cada emoción, cada recuerdo, cada miedo y cada logro. Pintaba acuarelas de paisajes que me recordaban mis momentos de paz, y a veces me sentaba al piano, practicando canciones que nunca me había permitido tocar por miedo a no ser lo suficientemente buena. Pero ahora no importaba. No había expectativas, no había comparaciones, solo el placer de crear por mí misma. En el trabajo, mi carrera despegó más rápido de lo que había imaginado. Lideré equipos, inspiré a otros, y cada proyecto exitoso me daba la seguridad de que mi esfuerzo y talento tenían valor por sí mismos. Clientes internacionales empezaron a pedirme específicamente, y mis compañeros me buscaban para consejos y estrategias. Por primera vez, sentí que mi voz importaba de verdad, sin necesidad de la aprobación de nadie más. Michael seguía apareciendo, como siempre, pero ahora nuestras reuniones no eran solo apoyo emocional, eran celebraciones de la vida. Caminábamos por parques, íbamos a cafés escondidos, explorábamos librerías antiguas y mercados de arte, y cada conversación me recordaba que la familia que elegimos, los amigos que nos acompañan, puede ser más valiosa que cualquier vínculo impuesto al nacer. Nos reíamos de nuestras aventuras universitarias, compartíamos planes, y a veces simplemente nos sentábamos en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Cada día traía consigo pequeños momentos de alegría, un café caliente al amanecer, un libro que me absorbía por completo, un proyecto profesional que superaba mis expectativas. Un mensaje inesperado de alguien a quien había inspirado con mi historia. Todo esto me enseñaba que la felicidad real no dependía de otros, sino de las decisiones que tomaba para cuidarme y honrar mi vida. Incluso mi apartamento se convirtió en un refugio de calma y belleza. Plantas que crecían sanas en cada ventana, libros organizados por colores y géneros, velas encendidas por las noches, música suave flotando en el aire. Cada detalle era un recordatorio de que esta vida era completamente mía y que podía moldearla como quisiera. Hubo días en los que todavía recordaba a mis padres, sus palabras crueles,
la sensación de invisibilidad que había vivido durante años. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud por haber aprendido a salir de esa sombra y construir mi propio camino. Cada recuerdo doloroso se había transformado en fuerza, cada lágrima en determinación, cada silencio impuesto en poder. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto especialmente desafiante, me di cuenta de algo: no necesitaba demostrarle nada a nadie para sentirme valiosa. Ya no buscaba reconocimiento externo, ni aprobación de familiares ni colegas. Mi valor venía de mí misma, de mi resiliencia, de mi capacidad para levantarte cada vez que la vida te empuja al límite. Y entonces lo entendí por completo: la verdadera libertad no era solo profesional ni emocional, era existencial. Era vivir sin miedo, sin cadenas, sin expectativas ajenas. Era poder decir sí o no, elegir mis batallas, amar sin condiciones, crear sin límites. Era ser dueña absoluta de mi tiempo, mis emociones y mi destino. Los fines de semana se volvieron rituales de felicidad sencilla: cocinar para mí y para Michael, preparar cenas largas llenas de risas, paseos nocturnos por la ciudad iluminada. Conversaciones profundas sobre sueños y recuerdos. Cada momento era un acto de libertad, un recordatorio de que la Claire que siempre había estado escondida había desaparecido para dar paso a alguien completo, fuerte y libre. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi balcón, sentí que cada sacrificio, cada lágrima, cada humillación del pasado había valido la pena. La ciudad brillaba debajo de mí, el viento traía consigo promesas de nuevos comienzos, y yo finalmente entendí que la vida que soñé, la vida que merecía, ya estaba aquí, y nadie podía arrebatármela. Respiré profundo, cerré los ojos y sonreí. Ya no era la hija que querían, ni la que ellos esperaban. Era mía, completamente mía, completa y libre. La Claire que había sido silenciada, ignorada y herida durante años había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer que podía mirar al futuro sin miedo, con orgullo y con un corazón lleno de esperanza y fuerza. Y así, por primera vez en mi vida, supe con absoluta certeza: no necesitaba su aprobación, su amor condicionado ni su reconocimiento. Solo necesitaba a mí misma. Y con eso, era más que suficiente. Pasaron semanas, meses, y cada día se sentía más mío que el anterior. Me despertaba con el sol colándose por la ventana, respirando aire fresco y escuchando el murmullo del agua cerca del muelle. Antes, esas mañanas habrían estado llenas de ansiedad, de la sensación de que siempre había alguien vigilando, juzgando, esperando que fallara. Ahora, eran solo mías. Mi tiempo, mis decisiones, mi vida. Cada proyecto en el trabajo me desafiaba más, y con cada desafío crecía mi confianza. Lideraba equipos grandes, resolvía problemas complejos y veía cómo mis ideas se convertían en resultados concretos. Ya no estaba trabajando para complacer, ni para demostrar que valía, trabajaba porque quería, porque podía, porque era capaz. Mis colegas me buscaban por consejo, mis clientes confiaban en mí, y cada pequeño éxito me recordaba que la resiliencia es más poderosa que cualquier reconocimiento externo. Mi apartamento se convirtió en un refugio lleno de vida. Las plantas crecían saludables en cada ventana, las estanterías rebosaban de libros que leía sin prisa, las velas y luces suaves creaban un ambiente de paz y creatividad. Cocinaba para mí y para amigos, preparaba cenas largas que terminaban en risas interminables, y cada noche, al sentarme en mi balcón con una copa de vino, contemplando la ciudad iluminada, sentía que mi mundo era tan grande como mis sueños. Michael seguía siendo mi compañero de aventuras. Caminábamos por la ciudad, explorábamos cafés, librerías, parques, nos perdíamos en charlas sobre arte, música y recuerdos de la universidad. Él celebraba cada pequeño logro mío, y yo celebraba los suyos. Juntos, construimos un pequeño universo de apoyo, confianza y libertad, un refugio emocional donde nadie me juzgaba ni me exigía ser otra persona. Pero no todo era alegría superficial. Cada vez que recordaba a mis padres, la frase que había definido mi vida: deseamos nunca haberte tenido, no sentía rabia ni tristeza. Sentía claridad. Comprendí que esas palabras no tenían poder sobre mí. Lo que alguna vez me había roto, ahora me fortalecía. Cada lágrima del pasado, cada noche de sacrificio, cada humillación, se había convertido en lección, en fortaleza,
en combustible para construir mi propia historia. Decidí que era hora de escribir mi legado. Empecé a dar charlas, a escribir artículos, a ayudar a personas que estaban atrapadas en familias o relaciones donde su valor era ignorado. Cada mensaje que recibía de alguien diciendo tu historia me ayudó a encontrar mi voz, me recordaba que mi dolor tenía propósito, que mis cicatrices podían iluminar caminos. Ya no estaba sola, y tampoco nadie más debía estarlo. Mi vida se llenó de pequeños momentos de magia, desayunos en cafés con ventanas grandes y luz natural, paseos en bicicleta por parques que olían a tierra mojada. Noches de lluvia donde me quedaba en el balcón escuchando cada gota, disfrutando la ciudad que brillaba debajo de mí. Aprendí que la felicidad no siempre se encuentra en los grandes logros, sino en los instantes que eliges vivir plenamente. Mi carrera siguió creciendo, pero lo más importante era que mi éxito no venía con cadenas, ni con la aprobación de nadie más. Cada ascenso, cada proyecto importante, cada reconocimiento era fruto de mi esfuerzo, mi talento y mi determinación. Y mientras mi nombre empezaba a ser conocido, no lo celebraba por vanidad, sino como prueba de que había logrado construir mi vida sin depender de nadie que alguna vez me menospreció. Un día, mientras caminaba por el paseo marítimo, pensé en la Claire que solía esconderse detrás de su silencio, detrás de su miedo, detrás de las expectativas de otros. Sonreí porque esa chica había desaparecido para siempre. La mujer que estaba frente al agua ahora era completa, fuerte, libre, brillante, y completamente dueña de su destino. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba bajo el cielo estrellado y yo sostenía una copa de vino en el balcón, supe algo: ya no necesitaba a quienes me habían rechazado, ni a quienes me habían hecho sentir pequeña. Mi familia era la que yo había elegido, las personas que me amaban sin condiciones, y yo misma. Mi amor propio, mi libertad, mi fuerza, eran suficientes. Finalmente comprendí que la vida no se trata de complacer ni de sobrevivir a otros, sino de florecer a pesar de los que intentan apagarte, de construirte a ti misma y caminar orgullosa, con la cabeza en alto y el corazón en paz. Y con esa certeza, cerré los ojos, respiré profundo y sonreí. Claire Adams, la mujer que nunca fue invisible, que nunca se rindió, que nunca dejó de luchar, finalmente existía plenamente. No era la hija que ellos querían. No era la sombra de nadie. No era nadie más que yo. Era libre. Era completa. Era Claire. Y esa era mi victoria más grande.